el mundo nació del frío y de la oscuridad. Al menos, eso era lo que sentía el pequeño. Un frío que calaba hasta los huesos de su cuerpo diminuto y una oscuridad tan densa que el aire parecía tener peso. El único calor que conocía era el de sus propios hermanos, apilados unos sobre otros, y el olor dulce y reconfortante de su madre. Pero ahora, solo había cemento áspero y la humedad de la noche que se aferraba a su pelaje. Un sonido extraño, como un eco lejano, vibraba a través del suelo, haciendo temblar su cuerpo. No era el ronroneo tranquilo de su madre ni el suave gemido de sus hermanos. Era un rugido, un monstruo que se acercaba. Luchó por abrir los ojos, dos pequeñas rendijas que apenas distinguían las formas. El mundo era una mancha borrosa de grises y negros. Su nariz, su sentido más agudo, intentó encontrar la familiaridad. Buscó el olor a leche, a tierra y a seguridad. Pero solo encontró el olor acre de basura, la humedad estancada y un olor desconocido a metal quemado. El pánico, una sensación tan nueva como el frío, se instaló en su pecho. Agitó la cabeza de un lado a otro, gimoteando, un sonido tan débil que casi se perdía en el estruendo creciente de la calle. Se arrastró, usando sus patas traseras, aún inestables, para empujar su cuerpo hacia adelante. Cada movimiento era una batalla. El pavimento le raspaba la barriga. Tropezó con un trozo de algo duro, y un dolor agudo lo hizo soltar un pequeño aullido. Se detuvo, sus diminutos oídos intentando captar algo, cualquier cosa. Escuchó el eco de un llanto que le era familiar, un eco que lo llenó de esperanza. ¿Era uno de sus hermanos? Se arrastró de nuevo, esta vez con un propósito. Siguió el sonido, un suave lamento que parecía venir de un callejón sin salida. El callejón estaba lleno de sombras y objetos extraños. Cajas apiladas, bolsas de basura rebosantes, botellas de vidrio que reflejaban la tenue luz de la calle. El llanto parecía venir de detrás de un contenedor grande y oxidado. El pequeño se esforzó, esquivando botellas rotas y escombros, sus pequeños músculos temblando de agotamiento. Finalmente, se asomó por el borde del contenedor. Lo que encontró no fue uno de sus hermanos. Era una muñeca de trapo, vieja y sucia, que emitía un chillido agudo cada vez que el viento la movía, creando el sonido que él había confundido con un gemido. El corazón se le desplomó en el pecho. La soledad, esa horrible punzada de vacío, regresó con más fuerza. Se acurrucó contra el metal frío del contenedor, exhausto. Se sentía insignificante, una pequeña mota en un mundo vasto y hostil. El estómago le gruñía con un hambre que le hacía doler. Intentó recordar el calor y la satisfacción de mamar, pero el recuerdo era vago, como un sueño lejano. Con cada minuto que pasaba, la esperanza de encontrar a su madre se desvanecía. La calle era un laberinto de peligros que no entendía. Un par de ojos brillantes lo observaron desde una pila de basura. El pequeño se inmovilizó, con el corazón latiendo con fuerza. Los ojos se movieron, lentos y calculadores. La criatura que los portaba era delgada, de pelaje oscuro y bigotes largos que se agitaban. Se acercó sin hacer ruido, su cola moviéndose suavemente. El pequeño, asustado, se hizo una bola, cerrando los ojos con fuerza y emitiendo un débil gemido de miedo. El gato, porque eso era lo que era, simplemente lo olió y se alejó. Su desinterés era casi más aterrador que su presencia. Le hizo sentir que no era digno de atención, ni siquiera como una amenaza o un bocado. Con un suspiro tembloroso, el pequeño se aventuró de nuevo, esta vez hacia la calle principal, siguiendo la única luz que veía. El pavimento estaba más caliente allí, debido a la reverberación de los motores de los coches. Se arrastró a la acera, y el olor de la comida cocinada a la parrilla flotaba en el aire, haciendo que su estómago se revuelva. Pero el olor también trajo con él un ruido ensordecedor de voces y risas que lo abrumaron. Se escondió detrás de un bote de basura, observando. Los humanos caminaban por la acera, algunos riendo, otros hablando en sus teléfonos. Parecían tan grandes, tan despreocupados. Una mujer, con una bolsa de compras en la mano, se detuvo y dejó caer algo. Un trozo de pan. El pequeño lo vio, sus ojos se iluminaron de esperanza. Salió de su escondite, pero un pie grande y pesado lo hizo retroceder.
El trozo de pan fue pisoteado por una bota de cuero, y la mujer continuó su camino, ajena a su presencia. El pequeño se acurrucó, el hambre y la frustración ardiendo en su interior. Se sintió invisible, una mancha sucia en un mundo de personas limpias y satisfechas. La noche se hizo más fría. La luna se asomó por encima de los edificios, una media sonrisa pálida en el cielo. Los ruidos de la ciudad se aquietaron, y los monstruos de metal que rugían a lo largo de la calle se detuvieron. Un silencio pesado cayó sobre el mundo. El pequeño temblaba de frío, acurrucado en un rincón donde la pared de un edificio se unía a la acera. Sus párpados se sentían pesados. Soñó con el calor de su madre, con su suave lengua lamiendo su pelaje. Soñó con el olor a leche y con la seguridad de estar rodeado de sus hermanos. De repente, una sombra se cernió sobre él. El pequeño se tensó, con el corazón latiendo como un tambor frenético. Era mucho más grande que el gato, una silueta imponente que bloqueaba la luz de la luna. 2 puntos amarillos brillaban en la oscuridad. El pequeño soltó un aullido de miedo. Intentó retroceder, pero la pared estaba detrás de él. El miedo lo inmovilizó. El rugido que vino de la figura fue bajo y profundo, y el olor que traía consigo era el de otro animal. El pequeño tembló, sus dientes castañeando. Y entonces, la figura se movió, y un susurro ronco salió de su boca: tranquilo, chaval. Era la voz de un perro, y un perro muy grande. Con la poca fuerza que le quedaba, el pequeño soltó un grito lastimero, cerró los ojos y esperó lo peor, sin saber si esa figura era un salvador o un depredador. El aullido lastimero del cachorro se ahogó en su garganta. Se encogió, temblando, preparándose para el final. El olor del otro perro era fuerte, una mezcla de lluvia vieja, asfalto y algo indefinible que olía a tierra y a cansancio. El rugido bajo se repitió, pero esta vez, el sonido fue suave, casi como un murmullo. Una nariz húmeda y fría lo rozó. El cachorro abrió un ojo, luego el otro, y se encontró con un rostro arrugado, de pelaje gris canoso y ojos amables, aunque velados por una capa de tristeza. Era el perro más grande que había visto, con orejas largas y caídas y un cuerpo flaco que parecía hecho de huesos y pellejo. El viejo perro se sentó, su cola golpeando suavemente el suelo polvoriento. Tranquilo, chaval, repitió con una voz ronca que parecía desgarrada por los años. No te voy a hacer daño. No eres más que una cosa minúscula. El cachorro, aún desconfiado, olfateó el aire. El viejo perro no parecía una amenaza. Se movió con una lentitud deliberada, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. ¿Dónde está tu madre?, preguntó el viejo. El cachorro gimió, incapaz de responder con palabras, solo con el silencio de su soledad. El viejo pareció entender. Se levantó y le hizo una seña con la cabeza. Ven. No puedes quedarte aquí. Es la peor parte de la ciudad, te comerían vivo. El cachorro, sin saber qué hacer, se quedó inmóvil. El viejo se impacientó. Vamos, mocoso. No tengo toda la noche. El pequeño, impulsado por una mezcla de miedo y una curiosidad nacida de la desesperación, se arrastró detrás de él. El viejo lo condujo por callejones y pasajes oscuros, enseñándole a esquivar los peligros de la noche. Le enseñó a evitar las alcantarillas abiertas, a reconocer el sonido de los coches que se acercaban, y a mantenerse alejado de las luces brillantes de los humanos. La calle tiene reglas, chaval, dijo el viejo, su voz baja y grave. La primera es que la comida es un tesoro. La segunda es que no confíes en nadie. La tercera es que la soledad es la única constante en la vida. El cachorro lo escuchaba con atención, sintiendo que el viejo le estaba impartiendo una sabiduría ancestral. Le contó historias de otros perros, algunos que encontraron hogares, otros que murieron de hambre o de frío. Sus historias eran sombrías, pero la voz del viejo era la de un mentor, no la de un fatalista. El viejo lo llevó a un basurero, un tesoro de sobras de comida. Come, dijo, empujando con su nariz un trozo de pan. No te acostumbres a esto. La vida es una lucha constante por la comida. El cachorro devoró el pan con desesperación. Era la cosa más deliciosa que había probado.
Por primera vez en lo que le parecieron días, su estómago dejó de doler. El viejo se sentó a su lado, observándolo en silencio. «Me llamo Lobo», dijo el cachorro, un nombre que había escuchado a su madre llamar a uno de sus hermanos. El viejo asintió. «Un buen nombre. Yo no tengo nombre. Aquí, en la calle, los nombres no importan». Durante los siguientes días, el viejo perro se convirtió en el maestro de Lobo. Le enseñó a cazar pequeñas presas, a encontrar agua de la lluvia en charcos limpios y a esquivar a los gatos callejeros y a los perros hostiles. Le mostró los rincones más seguros para dormir y lo protegió de los peligros. Lobo se encariñó con él. El viejo era gruñón y pesimista, pero su protección era inquebrantable. Lobo se sintió por primera vez en paz. Aunque no era su madre, el viejo le daba una sensación de pertenencia. Una tarde, mientras buscaban comida, se encontraron con un grupo de perros grandes y salvajes que dominaban esa parte de la ciudad. El líder, un pitbull con cicatrices, se acercó a ellos, con los dientes al descubierto. «Fuera de aquí, viejito», gruñó. «Esta es nuestra zona». El viejo perro, a pesar de su tamaño y su edad, se interpuso entre Lobo y el pitbull. «Se perdió, déjalo en paz», respondió con voz firme. La mirada del pitbull se endureció. «Las calles no son para los cachorros. Se lo comerán vivo». El viejo perro no se inmutó. «No mientras yo esté aquí». La pelea fue brutal. El pitbull era más joven y más fuerte, pero el viejo perro, con su sabiduría callejera, sabía cómo moverse. Lobo se escondió detrás de un bote de basura, observando la pelea con el corazón en la garganta. El viejo perro recibió varios mordiscos, pero logró hacer retroceder al pitbull, que finalmente se alejó, gruñendo de rabia. El viejo perro se desplomó en el suelo, agotado, su cuerpo temblando. Lobo corrió a su lado, lamiendo sus heridas. El viejo lo miró, sus ojos cansados, pero con un brillo de orgullo. «Te dije que la soledad es la única constante», susurró. «Pero a veces encuentras a alguien que te hace olvidar que estás solo». Pasaron varios días. Las heridas del viejo perro sanaron lentamente, pero su energía no regresó. Cada paso era un esfuerzo para él. Lobo, ahora más fuerte y seguro, buscaba la comida para ambos. Un día, se despertó y el lugar junto a él estaba vacío. El viejo perro no estaba. Lobo lo buscó en los rincones más oscuros, en los basureros, en los callejones que el viejo le había mostrado. Gritó su nombre, pero solo el eco de su propia voz le respondió. La tristeza lo invadió. Había creído que la soledad había terminado para él, que había encontrado un compañero. Pero el viejo había desaparecido, dejándolo solo una vez más en la inmensidad de la ciudad. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y morado, Lobo se acurrucó, el frío de la noche regresando, y el silencio de la calle más fuerte que nunca. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. La lección del viejo, la soledad es la única constante, resonó en su mente con una cruel verdad. El pequeño Lobo se quedó allí, completamente solo, mientras las sombras de la noche se alargaban, y los ruidos de la ciudad, que había aprendido a entender, se volvían a convertir en una amenaza. Y de repente, a lo lejos, escuchó un sonido familiar. Un llanto, débil y lastimero. Era el mismo lamento que había confundido con su hermano el primer día. Pero esta vez, el sonido no venía de una muñeca de trapo. Venía de un callejón oscuro, y a pesar del miedo, Lobo sintió una punzada de curiosidad. Se acercó con cautela, y al asomarse por la esquina, vio una figura pequeña, acurrucada, temblando de frío. Era una perrita, delgada y con un pelaje sucio, que lloraba desconsoladamente. Ella era tan pequeña y tan frágil como él lo había sido hacía una semana. Por un instante, el recuerdo de su madre y sus hermanos lo abrumó, y en lugar de huir, decidió acercarse a ella, sintiendo que tal vez, solo tal vez, la soledad no sería su única compañera después de todo. A medida que el otoño se cernía sobre la ciudad, el aire se volvió más cortante. El cachorro, ahora conocido como Lobo, se acercó con cautela a la pequeña perrita. Ella temblaba incontrolablemente, sus costillas se marcaban bajo su pelaje sucio y enmarañado.
Su llanto era un sonido tan frágil que parecía que se rompería en cualquier momento. Lobo sintió una punzada de algo que no había experimentado antes, empatía. A pesar de que él mismo estaba hambriento y solo, el dolor de la pequeña era más palpable que el suyo. «Hola», gimió Lobo, su voz todavía débil. La perrita levantó la cabeza, sus ojos grandes y asustados, mirándolo con desconfianza. «No te haré daño», continuó, recordando las palabras del viejo perro. Estás sola». Ella asintió lentamente, un temblor recorriendo su cuerpo. «Sí. Me perdí. Y tengo frío». Lobo sintió un nudo en el estómago. Sabía ese frío. Era el mismo que lo había perseguido desde que se despertó solo en el callejón. «Ven conmigo», dijo Lobo. «Conozco un lugar». La perrita dudó, pero el miedo a la soledad era más fuerte que su desconfianza. Se arrastró detrás de él, con las patas tambaleándose. Lobo la guió por los callejones familiares, hacia el cobertizo abandonado que había descubierto en su deambular. El cobertizo estaba lleno de herramientas oxidadas y cajas viejas, pero la lona rota en el techo ofrecía un refugio rudimentario de la lluvia que comenzaba a caer. Al entrar, la perrita se acurrucó en un rincón. Su cuerpo temblaba con escalofríos incontrolables. «Me llamo Luna», susurró. Lobo se echó a su lado, sintiendo la necesidad de compartir su calor. Se acurrucaron juntos, sus cuerpos diminutos compartiendo el poco calor que podían generar. Por primera vez en días, Lobo no se sintió completamente solo. La presencia de Luna era como un ancla en un mar de incertidumbre. Los días siguientes fueron una lucha constante por la supervivencia, pero esta vez, no estaban solos. Lobo, con la sabiduría que le había impartido el viejo perro, buscaba comida para ambos. Luna, por su parte, tenía un olfato agudo para el agua y los lugares de descanso. Aprendieron a cazar pequeños insectos, a buscar sobras en los basureros antes de que los camiones de la basura los vaciaran, y a mantenerse fuera de la vista de los humanos que los ahuyentaban con gritos y patadas. Lobo notó que Luna era más frágil que él. A menudo, ella se detenía, con su cuerpo temblando y sus ojos vidriosos. «Estoy bien», le susurró un día, al verlo preocupado. «Solo, estoy cansada». Pero su voz era débil y su respiración superficial. Lobo sentía el pánico crecer dentro de él. El recuerdo de su madre y el resto de la camada estaba desvaneciéndose en su mente, pero la imagen de su familia perdida fue reemplazada por el miedo de perder a Luna. Una noche, el cielo se abrió con una lluvia torrencial. El viento rugía, azotando el cobertizo. Lobo y Luna se acurrucaron, sus cuerpos empapados a pesar del refugio. Luna temblaba, no solo por el frío, sino por una fiebre que la estaba consumiendo. Su respiración se volvió superficial y sus ojos se cerraron, su cuerpo se debilitó. Lobo la lamió, intentando transmitirle calor, pero ella no respondía. El pánico se apoderó de él. No sabía qué hacer. Se sentía tan indefenso como cuando se despertó por primera vez en el callejón. «Luna», gimió Lobo, empujándola suavemente con la nariz. «Por favor, despierta». Pero ella no se movía. Su cuerpo era una carga inerte en el regazo de Lobo. Se dio cuenta de que no podían seguir así. Tenían que encontrar un lugar mejor, con comida y calor, o Luna no sobreviviría. De repente, una idea loca se le metió en la cabeza. Los perros que había visto en el vecindario más próspero, eran grandes y fuertes. Tenían comida y refugio. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar ayuda allí. Con el corazón latiéndole con fuerza, Lobo se arrastró fuera del cobertizo, dejando a Luna atrás. La lluvia lo empapó en cuestión de segundos, pero la adrenalina lo impulsaba. Corrió, ignorando el frío y el miedo, hacia el vecindario que había visto una vez. El viaje parecía interminable. Esquivó coches, saltó charcos y se arrastró por debajo de cercas. Finalmente, llegó. El olor a comida y a césped recién cortado llenaba el aire. Vio perros gordos y felices jugando en los patios traseros, ignorando por completo la lluvia. Era un mundo completamente diferente al que él conocía. Lobo se detuvo frente a una casa con una cerca abierta. El olor a carne asada flotaba en el aire,
y el sonido de las risas humanas lo inundaba. Había un plato lleno de comida para perros en el porche, y su estómago le rugió. Se deslizó por la cerca y se acercó al plato, con sus patas temblando por el hambre. Justo cuando se disponía a dar el primer bocado, la puerta de la casa se abrió. Lobo se congeló. Un hombre alto, con una gorra de béisbol y una sonrisa amable en el rostro, salió. Lobo se preparó para huir, con su cuerpo tensándose y sus ojos fijos en la mano del hombre. Pero en lugar de un grito o una patada, el hombre se agachó lentamente, con sus ojos color café observándolo con calma. El hombre extendió una mano, con la palma hacia arriba, y le susurró en voz baja, con una voz tranquilizadora: tranquilo, pequeñín. No te haré daño. Lobo se quedó inmóvil, mirando la mano extendida. El hombre no era una amenaza. No se movía bruscamente, y su voz era suave y pacífica. El hombre continuó susurrando, su voz suave como un murmullo. Está bien, puedes comer. No te preocupes. El pequeño lobo miró el plato de comida, luego la mano del hombre, y una decisión se formó en su mente. ¿Debería confiar en este extraño o seguir su instinto de huir? El hambre era una punzada en su estómago, pero el miedo era una espina en su corazón. Y entonces, la lluvia se detuvo, y un rayo de sol se asomó por entre las nubes, iluminando la cara del hombre, haciendo que sus ojos brillaran con bondad. El hombre no se movía, simplemente esperaba. Lobo se acercó lentamente al plato, con las patas temblando, y justo cuando su nariz estaba a punto de tocar el borde, el hombre se movió. No para espantarlo, sino para dejar una pequeña manta en el porche, una invitación silenciosa que significaba que era bienvenido. Lobo miró la manta, luego al hombre, y se dio cuenta de que no estaba solo. Tenía una decisión que tomar, una decisión que podría cambiar su vida para siempre. ¿Confiaría en este extraño y le pediría ayuda, o regresaría al cobertizo, donde Luna lo esperaba, sin saber si sobreviviría a otra noche de frío? La vida de su única amiga estaba en sus manos, y la decisión era suya. El hombre, Leo, no se movió, solo esperó. Lobo dio un paso más hacia el hombre, y una vez más, el hombre extendió la mano, invitándolo a su mundo. Un mundo que olía a calor y a seguridad, y que Lobo, el pequeño guerrero de las calles, solo había soñado. El hombre se agachó. Sus ojos, cálidos y llenos de una calma que Lobo nunca había visto, se encontraron con los suyos. No había miedo en ellos, ni rabia, solo una silenciosa invitación. La mano que había extendido se movió lentamente hacia el plato de comida, y la punta de un dedo empujó un trozo de carne hacia el centro. Era una ofrenda, un gesto de paz que el cachorro, con todo el conocimiento de la calle que había adquirido, no sabía cómo interpretar. Lobo miró la carne, luego al hombre. El estómago le gruñía con una desesperación que superaba al miedo. Pero el instinto, la lección más dura del viejo perro, no confíes en nadie, resonaba en su mente. Aún así, había algo en este humano que lo hacía dudar. No había gritos, no había amenazas. Solo un silencio paciente, un susurro de comprensión que le decía que este no era como los otros. El hombre, Leo, permaneció agachado, sin moverse. Su mirada era un ancla para los nervios del lobo. El cachorro, con las patas temblando, dio un paso adelante. Luego otro. Su nariz se movió con cautela, olfateando el aire. El olor del hombre era suave, una mezcla de jabón, hierba y un aroma a hogar que le era completamente ajeno. La punta de su nariz casi tocó el borde del plato. Leo no se movió. Con un rápido movimiento, Lobo tomó un trozo de carne y lo devoró en un solo bocado. El sabor era celestial, una explosión de sabor que lo hizo sentir vivo de nuevo. Tomó otro, y otro, comiendo con una velocidad frenética, temiendo que la oportunidad desapareciera tan rápido como había llegado. Cuando terminó, se sentó, con el estómago lleno por primera vez en su vida. La sensación era abrumadora, una mezcla de saciedad y gratitud. Levantó la vista hacia Leo, que ahora estaba de pie. El hombre lo observó con una pequeña sonrisa en su rostro. Buen provecho, pequeñín, dijo, su voz suave como una caricia. Luego, con una lentitud que no asustó al lobo, se dio la vuelta y se metió en la casa, dejando la puerta abierta.
Lobo se quedó allí, aturdido. La puerta abierta era una invitación. El cachorro, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y una curiosidad irresistible, se arrastró por el porche. El suelo estaba limpio, no había basura ni vidrios rotos. Se detuvo en el umbral de la puerta. Desde allí, podía ver el interior de la casa. Era un mundo de colores cálidos y olores extraños. Un sofá mullido, un televisor encendido, y el olor a algo que olía a galletas y a familia. El miedo a lo desconocido era grande, pero el recuerdo de Luna, temblando de frío en el cobertizo, era aún mayor. No podía regresar con las patas vacías. Necesitaba ayuda. Con las patas temblando, cruzó el umbral. El suelo de madera era frío, pero se sentía extrañamente suave. Escuchó un sonido, un suave clic, que lo hizo saltar. Era la puerta cerrándose detrás de él. El pánico lo invadió. Estaba atrapado. Se dio la vuelta, gimoteando, y se encontró con Leo, que se agachó de nuevo. Tranquilo, susurró. No voy a hacerte daño. Solo quiero ayudarte. El hombre le ofreció su mano de nuevo, esta vez con una pequeña galleta en la palma. Lobo, con la confianza que había crecido en su estómago lleno, la aceptó. Leo lo tomó en sus brazos, con una suavidad que lo hizo sentir extraño. No había sido tocado por un humano de esa manera antes. El calor de sus brazos era reconfortante. El hombre lo llevó a una habitación con una alfombra suave. La habitación olía a medicina y a perro. Había una cama en el rincón con una manta. Era una clínica veterinaria. Leo era un veterinario. Su corazón se aceleró. Tal vez, este hombre podía ayudar a Luna. Te voy a dar un baño, pequeño, dijo Leo. Hueles a calle. Lobo se asustó. Nunca había estado en contacto con agua, excepto por la lluvia. El agua caliente le tocó el cuerpo, y el pánico lo hizo temblar, pero las manos de Leo eran suaves, y el hombre le hablaba con una voz tranquila y calmada. Está bien, está bien. Tranquilo, ya casi terminamos. El jabón olía a limpio y a algo floral. Por primera vez en su vida, Lobo se sintió limpio. Después del baño, Leo lo secó con una toalla suave y lo puso en la cama. Lobo se acurrucó, sintiendo el calor que emanaba de su pelaje limpio. El hombre le dio más comida y agua limpia. Lobo se sentía seguro. Le contó a Leo sobre Luna con una serie de gimoteos y ladridos, moviendo la cola de un lado a otro. El hombre, con una sonrisa, pareció entender. Mañana saldremos a buscarla. Lo prometo. El cachorro, exhausto, se durmió en la cama, soñando con el calor y la seguridad que ahora conocía. Cuando se despertó, el sol brillaba a través de la ventana. Se sentía renovado, más fuerte que nunca. Leo le dio de comer y lo sacó a pasear con una correa. La correa le hizo sentir pánico al principio, pero Leo se movía despacio, y le dio tiempo para acostumbrarse. El mundo, bajo la luz del sol, parecía un lugar diferente, más brillante y lleno de vida. Vio a otros perros, paseando con sus dueños, y se dio cuenta de que ese era el mundo en el que ahora vivía. Leo y Lobo salieron a buscar a Luna. Volvieron al cobertizo, pero estaba vacío. El pánico regresó. Lobo gimió, olfateando el aire con desesperación. El olor de Luna no estaba allí. ¿Se había ido? ¿Se la habían llevado? Leo, al ver su angustia, lo consoló. Tranquilo, dijo. La encontraremos. Te lo prometo. Buscaron por horas, pero no encontraron rastro de la perrita. Lobo se sintió impotente, y el dolor del fracaso lo abrumó. Volvieron a la casa, y el hombre le dio más comida y agua. Se sentó a su lado, dándole caricias tranquilizadoras. Lobo se acurrucó, sintiéndose seguro, pero el dolor de perder a Luna lo carcomía por dentro. El hombre, al ver su tristeza, lo tomó en sus brazos y le susurró, no te preocupes. La encontraremos. Y si no, siempre tendrás un hogar aquí. El cachorro se durmió, agotado, pero con el corazón lleno de una nueva esperanza. El capítulo termina con el cachorro,
ahora llamado Lobo, acurrucado en los brazos de Leo, con el corazón lleno de una nueva esperanza, pero el dolor de la incertidumbre sobre el paradero de su amiga Luna lo consume por dentro. La pregunta de si la encontrará o si se quedará solo con Leo, lo persigue, dejándolo ansioso por el próximo día. El amor y la protección de Leo son reales, pero el fantasma de su vida pasada todavía lo persigue. Los días se convirtieron en una rutina. Lobo se despertaba con el aroma a café y a galletas recién horneadas, el sol de la mañana filtrándose por la ventana. Su plato, antes vacío, ahora estaba siempre lleno. Leo lo sacaba a pasear por el barrio, enseñándole a caminar con una correa. Al principio, la correa era una soga que lo ahogaba, una prisión que limitaba su libertad. El instinto le gritaba que corriera, que se liberara, que volviera a la calle donde el único límite era su propia resistencia. Pero Leo, con su paciencia infinita, se agachaba y le hablaba en voz baja, asegurándole que era por su bien, que era una herramienta, no una trampa. Poco a poco, Lobo comenzó a entender. La correa no era una prisión, era un vínculo, una conexión invisible entre él y su nuevo compañero. Era la prueba de que ya no estaba solo. Pero el fantasma de Luna lo perseguía. Por más que disfrutaba de las caricias de Leo y del calor de la casa, no podía olvidar a la pequeña perrita. Su imagen, temblando y débil, aparecía en sus sueños. Se despertó en mitad de la noche, con un gimoteo, y Leo se levantaba y lo abrazaba, susurrándole palabras tranquilizadoras. Lobo sentía la soledad de Luna como si fuera la suya propia. Un día, mientras Leo y él caminaban por el parque, Lobo se detuvo. Olfateó el aire. El olor de Luna era débil, pero estaba allí. Un rastro, un hilo de esperanza. Se tensó, su cola se movía de un lado a otro con una excitación frenética. Tiró de la correa, gimiendo. Leo, al notar su comportamiento, lo siguió. El rastro los llevó a un callejón sin salida, donde el olor se desvaneció en el hedor a basura y a humedad. Lobo gimió, con la cabeza gacha, la frustración invadiéndolo. Se dio cuenta de que encontrar a Luna era una tarea imposible. El sentimiento de fracaso lo abrumó. A pesar de todo el confort y la seguridad, no había podido ayudar a la única amiga que le quedaba. Regresó a la casa de Leo con el corazón pesado. La casa, que antes le había parecido un paraíso, se sentía como una jaula. El lujo y la comodidad de su nueva vida eran un recordatorio constante de la crudeza de la vida de Luna. Lobo se alejó de Leo, escondiéndose debajo de la mesa de la cocina. Por primera vez en días, se negó a comer. Se quedó allí, en la penumbra, el dolor de la culpa consumiéndolo. Leo, preocupado, se agachó y le susurró. Vamos, amiguito. Sé que estás triste. Pero tienes que comer. Te prometo que seguiremos buscando a tu amiga. Pero Lobo no podía escuchar. El recuerdo de su vida en la calle, el frío, el hambre, y la soledad, era demasiado vívido. Se sentía un traidor, un desertor. Él había escapado de la oscuridad de la calle, mientras que Luna, su única amiga, todavía estaba atrapada en ella. Pasaron varios días. El comportamiento de Lobo se volvió errático. Se negaba a pasear, ladraba a las sombras y se escondía cada vez que Leo se acercaba. Leo, desesperado, lo llevó a la clínica veterinaria. Allí, le dio un sedante para calmar sus nervios. Mientras Lobo se dormía, el fantasma de su vida pasada regresó en forma de pesadillas. Soñó con el frío, con el viejo perro que lo abandonó, con la soledad que lo había consumido. Soñó con Luna, temblando de frío en el cobertizo, y su cara de desesperación se fundió con el rostro arrugado del viejo perro. Se despertó con un sobresalto, su cuerpo empapado en sudor frío. Un ruido fuerte venía de afuera. El sonido era un rugido familiar, el sonido de la calle. Salió de la clínica, sintiendo el pánico regresar. Se encontró en la calle principal, y un grupo de perros grandes y feroces lo rodeó. Eran los perros que el viejo había enfrentado en la parte 2. Lobo se inmovilizó, sintiendo el mismo miedo que había sentido en ese entonces. El líder, el pitbull con cicatrices, se acercó, sus ojos llenos de rabia. Te dije que la calle no es para cachorros, gruñó.
pero te dejaste domesticar. Ahora no eres más que un perro de casa. Los otros perros se rieron, su risa era un sonido burlón que hizo que la sangre del lobo se congelara. Lobo se quedó inmóvil, sus músculos temblaban, incapaz de moverse. Había olvidado cómo luchar, cómo sobrevivir. La vida en la casa de Leo lo había suavizado, le había quitado sus garras. El pitbull se movió, listo para atacar. Lobo cerró los ojos, preparándose para el final. Pero justo en el momento en que sintió el aliento del pitbull en su cara, un sonido familiar lo hizo temblar. No era un rugido, sino una voz. La voz de Leo, gritando su nombre. Lobo. Déjalo en paz, gritó Leo, corriendo hacia ellos. El pitbull se detuvo, su mirada fija en el hombre. Los otros perros gruñeron, con sus cuerpos tensos. Leo no dudó. Se paró frente al lobo, con los brazos extendidos, protegiéndolo. Váyanse de aquí. Déjenlo en paz. El pitbull se movió, rodeando a Leo, sus dientes al descubierto. Pero Leo se mantuvo firme, sin mostrar miedo. Los perros, intimidados por la audacia del hombre, retrocedieron lentamente. El pitbull, con una última mirada de advertencia, se dio la vuelta y se alejó, seguido por el resto de la manada. Lobo, temblando, se quedó inmóvil. El peligro había pasado. Leo se agachó y lo abrazó, su voz suave y tranquilizadora. Estás a salvo, mi pequeño. Estás a salvo. El cachorro se acurrucó en sus brazos, con el corazón todavía latiendo con fuerza. Se dio cuenta de que Leo no solo le había dado comida y un techo, le había dado una segunda oportunidad. Había arriesgado su propia seguridad para protegerlo. El vínculo entre ellos se había fortalecido, se había convertido en algo inquebrantable. Lobo se dio cuenta de que, a pesar de la soledad que había conocido, ya no estaba solo. Tenía a Leo. Y ahora, con su protector a su lado, podría enfrentar cualquier cosa, incluso el fantasma de su pasado. El capítulo termina con Lobo, en los brazos de Leo, sintiendo la seguridad y el amor que nunca había conocido, pero con una punzada de preocupación por Luna, cuya vida aún estaba en las calles. La pregunta de si la encontraría o no se hizo más urgente que nunca. La confianza que había construido con Leo era real, pero el fantasma de su vida pasada todavía lo perseguía, dejándolo ansioso por el próximo día. Los ladridos y gruñidos del pitbull se desvanecieron en la distancia, llevándose consigo la amenaza inmediata, pero no el miedo que todavía se aferraba al lobo. Acunado en los brazos de Leo, el cachorro sentía el latir constante y tranquilizador del corazón del hombre. Era un ritmo tan diferente del caos y el peligro que había conocido en las calles. Las manos de Leo eran fuertes y firmes, pero su toque era tan gentil que le resultaba extraño y profundamente reconfortante. El viaje de regreso a casa fue un borrón de calor y seguridad. Lobo se acurrucó contra el pecho de Leo, con la cabeza enterrada en el hombro del hombre, y se durmió, agotado por la adrenalina y el miedo. Se despertó en la cama suave y mullida de Leo, envuelto en una manta. El sol de la mañana entraba por la ventana, pintando el suelo de madera con rayas doradas. Se estiró, sintiendo que sus músculos, tensos durante tanto tiempo, se relajaban. El aroma de café y pan tostado llenaba el aire, un olor que ahora asociaba con la seguridad y la paz. Lobo se levantó y se dirigió a la cocina. Leo estaba sentado en la mesa, bebiendo café y leyendo un periódico. Al verlo, dejó el periódico y le sonrió. «Buenos días, campeón, ¿dormiste bien?», preguntó con una voz suave. Lobo le respondió con un movimiento de cola, un gesto que se le hacía más natural cada día. El día transcurrió en una nueva rutina. Después del desayuno, Leo le dio un baño al lobo, no como el de la primera vez, lleno de miedo, sino como un ritual de purificación. Las manos de Leo eran suaves, y el agua tibia se sentía como una caricia. Luego, lo secó con una toalla suave y esponjosa, y por primera vez, Lobo se sintió completamente limpio, no solo por fuera, sino por dentro. Luego, Leo le puso una correa y lo llevó a pasear. Esta vez, Lobo no se resistió. En cambio, caminó junto a Leo, con la cabeza en alto, sintiendo el sol en su pelaje y el viento en su cara. La correa ya no era una prisión, sino una conexión.
Al regresar a casa, Leo le enseñó a jugar. Le tiró una pelota roja, un objeto extraño y brillante que se movía con gracia. Lobo, al principio, no entendió qué se suponía que debía hacer. Pero al ver la sonrisa de Leo, supo que era algo que le daba placer al hombre. Corrió, persiguiendo la pelota con una energía que no sabía que tenía, y la trajo de vuelta a Leo, quien lo felicitó con entusiasmo. Lobo sintió un calor en su pecho, una sensación de orgullo que no había conocido en las calles. Por primera vez en su vida, se sintió útil, valioso. Los días pasaron, y el vínculo entre Lobo y Leo se hizo más fuerte. Leo le enseñó a sentarse, a quedarse quieto, y a responder a su nombre. Lobo, a su vez, le enseñó a Leo a ser más paciente, a apreciar la simplicidad de un buen paseo, y a encontrar la alegría en las cosas pequeñas, como el sol de la mañana o el sonido de la lluvia. Lobo se había adaptado a su nueva vida, pero el fantasma de la calle todavía lo perseguía. A veces, por la noche, soñaba con la lluvia, el frío, y el rostro desesperado de Luna. Se despertaba temblando, y Leo lo consolaba, susurrándole que todo estaba bien, que ya no estaba solo. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Lobo escuchó un ruido extraño. Era un sonido sordo, como un motor que se acercaba. Lobo se tensó, sus orejas se levantaron, y sus ojos se fijaron en la puerta. Era el camión de la basura. El mismo camión que había pasado por los callejones de la ciudad, llevándose la única fuente de alimento que él y Luna tenían. Lobo sintió el pánico regresar. No podía quedarse. Tenía que irse. Se agachó, con los músculos tensos, listo para correr. Leo, al ver su reacción, se acercó a él con cautela. «¿Qué pasa, campeón?», preguntó, su voz suave. Pero Lobo no podía escuchar. El sonido del camión de basura era un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás. Se sintió abrumado, y sin pensarlo dos veces, se soltó de la mano de Leo y corrió, se dirigió hacia la cerca del jardín, con la intención de saltar. Leo se quedó allí, aturdido, sin saber qué hacer. Pero Lobo no podía detenerse. Corrió, saltando la cerca con una agilidad que solo la desesperación puede proporcionar. Aterrizó en la acera, y corrió por la calle, sintiendo el aire frío en su pelaje, y el cemento áspero bajo sus patas. Corrió sin rumbo, sin pensar, con el único objetivo de escapar del sonido que le recordaba su vida pasada. Corrió por varias calles, hasta que el sonido del camión de la basura se desvaneció en el horizonte. Se detuvo, agotado, su cuerpo temblando. Se dio cuenta de que estaba perdido. Estaba de vuelta en la calle, y la soledad y el miedo lo invadieron. Se acurrucó en un rincón oscuro, con las orejas gachas y la cola entre las patas. No sabía qué hacer. Había traicionado a Leo, el único que le había mostrado bondad. De repente, un olor familiar lo hizo levantar la cabeza. Era el olor de Leo. El hombre estaba parado frente a él, con el rostro preocupado y el aliento agitado. Leo no dijo nada. Simplemente se agachó y extendió una mano. Lobo se quedó inmóvil, avergonzado. Se había escapado de la única persona que lo amaba. Pero Leo solo sonrió, y con una voz suave, le susurró. «Está bien, campeón. Ven. Vámonos a casa». Lobo, con lágrimas en los ojos, se acercó a él, y se acurrucó en sus brazos. Se dio cuenta de que, no importaba cuán lejos corriera, Leo siempre lo encontraría. La confianza que había construido con Leo era real, y nada, ni el fantasma de su vida pasada, podía romperla. El capítulo termina con Lobo y Leo regresando a casa, con Lobo acurrucado en los brazos de Leo, con el corazón lleno de una nueva esperanza, pero la pregunta de si Luna lo encontraría o si se quedaría solo con Leo, lo persigue, dejándolo ansioso por el próximo día. La confianza que había construido con Leo era real, pero el fantasma de su vida pasada todavía lo perseguía, dejándolo ansioso por el próximo día. El amor y la protección de Leo son reales, pero el fantasma de su vida pasada todavía lo persigue. Los días que siguieron a la huida de Lobo fueron un punto de inflexión. La confianza entre él y Leo se cimentó de una manera que la comida y un techo jamás podrían haber logrado. Lobo ya no era solo un perro rescatado, era un miembro de la familia.
El miedo que lo había impulsado a huir se transformó en una lealtad feroz, una promesa silenciosa de que nunca más pondría en riesgo la seguridad de Leo. Lobo se adaptó rápidamente a su nueva vida. Aprendió a responder a las órdenes de Leo, a sentarse con una sola palabra, a esperar pacientemente su comida y a disfrutar de los paseos por el parque. Su pelaje, una vez sucio y enmarañado, ahora brillaba con un lustre sano. Sus huesos, que antes se sentían a punto de romperse, ahora estaban cubiertos con músculos fuertes. El miedo a los ruidos fuertes y las sombras persistía, pero cada vez que el pánico lo asaltaba, la voz de Leo lo calmaba. Tranquilo, campeón, le susurraba el hombre, y el mundo volvía a su eje. Leo, que resultaba ser un veterinario, notaba la ansiedad del lobo. A veces, cuando se quedaba solo en la casa, el perro comenzaba a rasgar la puerta o a gemir sin control. Leo, con su infinita paciencia, lo consolaba, susurrándole que siempre regresaría. Con el tiempo, Lobo comenzó a entender. Se daba cuenta de que la puerta que se cerraba no era una trampa, sino una promesa de regreso. Un día, Leo trajo a una mujer a casa. Tenía el pelo castaño, ojos vivaces y una sonrisa amable. Lobo, le dijo Leo al perro, ella es Laura. Es mi pareja. Lobo se acercó a ella con cautela. El olor de Laura era diferente al de Leo, con un aroma a flores y a jabón. La mujer se agachó y le ofreció la palma de su mano. Lobo la olfateó con desconfianza. Cuando sus narices se tocaron, Lobo sintió una punzada de algo extraño en el aire. La mujer estornudó, y sus ojos se pusieron rojos. ¿Estás bien, Laura?, preguntó Leo, su voz llena de preocupación. La mujer asintió, su voz tensa. Sí. Es solo la alergia. La palabra sonó como un eco en la cabeza de Lobo. Alergia. La mujer era alérgica a él. Lobo retrocedió, su cola entre las patas. Se sintió como una amenaza, una plaga. La mujer sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Es adorable, Leo. Pero, creo que necesitamos tener cuidado. Los días siguientes fueron un campo de minas emocional para Lobo. Laura evitaba tocarlo. En lugar de sentarse en el sofá con ellos, se sentaba en una silla separada. Leo, al notar la tensión, intentó mediar, pero la situación no mejoraba. Los estornudos y la tos de Laura eran una constante, una sinfonía de rechazo que hacía que el corazón de Lobo se encogiera. El perro, con su sabiduría innata, sabía que la presencia de la mujer era una amenaza para su lugar en la casa. Una noche, mientras Leo y Laura discutían en la cocina, Lobo escuchó su conversación. Sus voces eran bajas, pero el tono era tenso. No puedo seguir así, Leo, susurró Laura. Me siento fatal todo el tiempo. Los ojos me pican, no puedo respirar bien. Leo, con voz cansada, le respondió, lo sé, mi amor. Lo siento. Pero no puedo deshacerme de Lobo. Lo prometí. Lobo, escuchando la conversación, sintió que su mundo se desmoronaba. La palabra, deshacerme, resonó en su cabeza, un fantasma de la calle que se negaba a morir. El miedo de ser abandonado de nuevo lo abrumó. Se sintió como un intruso, una carga, una enfermedad. El perro, con el corazón latiéndole con fuerza, se arrastró por la cocina y se escondió debajo de la cama de Leo. Era su lugar seguro, el único lugar donde se sentía a salvo. Se acurrucó, su cuerpo temblando, y gimoteó. La oscuridad lo invadió, y con ella, los fantasmas de su pasado. El frío, la lluvia, el hambre. El recuerdo de la perrita Luna, temblando de frío en el cobertizo, se hizo vívido. Se dio cuenta de que si era una carga para Leo, su único protector, sería abandonado de nuevo. El pánico se apoderó de él. Se sintió atrapado, sin salida. Rasgó la alfombra, arañó la puerta, buscando una forma de escapar. El miedo a ser abandonado de nuevo era más fuerte que cualquier otra cosa. Las palabras del viejo perro resonaron en su cabeza, la soledad es la única constante en la vida. Y por primera vez desde que conoció a Leo, Lobo creyó que el viejo tenía razón. El hombre, al ver su comportamiento, se arrodilló, su voz llena de preocupación.
Lobo, ¿qué pasa, campeón? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero Lobo no podía escuchar. El miedo lo había consumido. Se escondió debajo de la cama, negándose a salir. Los gritos de Leo se desvanecieron, y el silencio se hizo pesado. Lobo se quedó allí, solo con sus miedos, sus fantasmas, y su dolor. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el amor y la protección que Leo le había dado, no era suficiente para borrar el trauma de la calle. El recuerdo de la soledad y el abandono lo perseguía, y cada vez que Laura estornudaba, o tosía, era un recordatorio de que su felicidad era temporal. Y por primera vez desde que conoció a Leo, el perro se preguntó si el amor y el calor que había experimentado eran solo un sueño, y que la realidad era la soledad de la calle. El capítulo termina con Lobo escondido debajo de la cama, negándose a salir, su cuerpo temblando de miedo, y la voz de Leo, desesperada, susurrándole su nombre. La pregunta de si podría superar sus miedos o si su trauma de la calle lo consumiría, se hizo más urgente que nunca. La confianza que había construido con Leo estaba en juego, y la presencia de Laura, con su alergia, era el catalizador que podría llevarlo de vuelta a la oscuridad de su pasado. Los días se arrastraban, pesados y llenos de una tensión palpable. Lobo permanecía escondido bajo la cama, una pequeña sombra de su antiguo yo. El olor de Laura lo asustaba, sus estornudos se sentían como pequeños disparos, y el silencio de Leo se sentía como un abandono. El hombre intentaba sacarlo, ofreciéndole comida y susurrándole palabras de aliento, pero el miedo de Lobo era más fuerte que su hambre. El trauma de la calle, el miedo a ser un estorbo, se había arraigado en su corazón, y no había nada que Leo pudiera hacer para sacarlo de su escondite. Una tarde, mientras la desesperación de Leo crecía, un olor familiar invadió la casa. Era un olor a tierra y a lluvia vieja, un olor que le recordaba al viejo perro de la calle. Pero no era solo eso, había otro olor, un olor que lo hizo levantar la cabeza de debajo de la cama. Era el olor de Luna. Era débil, pero estaba allí, tan real como el sol que se filtraba por la ventana. Lobo salió de su escondite, con el corazón latiéndole con fuerza, y corrió hacia la puerta principal. Leo, al ver su repentino cambio de actitud, lo siguió, aturdido. Lobo se detuvo en la puerta y olfateó el aire. El olor de Luna era fuerte, estaba cerca. Leo, al ver la excitación del perro, abrió la puerta. Lobo salió corriendo, sin pensar en la correa o en la seguridad, y se dirigió a la calle, siguiendo el olor de su amiga. Leo lo persiguió, su voz llamándolo, pero el perro no podía escuchar. Su mente estaba fija en una sola cosa, Luna. Lobo corrió por varias cuadras, esquivando coches y bicicletas, hasta que el olor se hizo tan fuerte que casi podía verla. Se detuvo en la esquina, su cuerpo temblando de emoción. Y allí, en la acera, estaba ella. Luna. Estaba más grande, con el pelo limpio y brillante, y un collar de cuero en el cuello. No estaba sola. Estaba con una niña pequeña, que la acariciaba con una ternura infinita. La niña reía, y Luna movía la cola con una felicidad que Lobo no había visto en ella. El perro se acercó a ellas, con el corazón latiendo con fuerza. La niña lo vio y se detuvo, su sonrisa se desvaneció, y sus ojos se llenaron de miedo. Luna también lo vio. Al principio, se quedó inmóvil, sus ojos fijos en Lobo. Pero luego, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Un suave gemido escapó de su boca, y comenzó a moverse, tirando de la correa de la niña, desesperada por acercarse a él. La niña, asustada, se resistió, pero Luna era más fuerte. Lobo corrió hacia ella, su cola moviéndose de un lado a otro. Luna soltó un aullido de alegría, y se lanzó sobre él, lamiéndole la cara y el cuello. Lobo la abrazó, su corazón lleno de una felicidad que no había sentido desde que se encontró con ella por primera vez. Se quedaron allí, en medio de la acera, sus cuerpos entrelazados, sus mentes llenas de recuerdos de la calle, el frío, la lluvia, y la soledad. Leo, al ver la escena, se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza. La alegría de Lobo era contagiosa. El hombre se acercó, y la niña, al verlo, se relajó. Es su amigo, dijo Leo. Se perdieron hace un tiempo.
La niña asintió, sus ojos llenos de asombro. Lo encontré en un callejón. Estaba muy enferma. Mi papá es veterinario, y la adoptamos. Lobo y Luna se separaron, sus ojos fijos el uno en el otro. Por un momento, el mundo a su alrededor se desvaneció, y solo existieron ellos dos. Dos almas perdidas que se habían encontrado. El reencuentro fue agridulce. La felicidad de ver a Luna sana y salva se mezcló con la tristeza de tener que separarse de ella de nuevo. La niña y su padre, al ver la conexión entre los dos perros, los dejaron jugar por un rato. Corrieron por el parque, persiguiéndose mutuamente, sus risas llenando el aire. Por un momento, el mundo era un lugar perfecto, un paraíso de amistad y de amor. Pero la tarde se hizo noche, y la hora de la despedida llegó. La niña y su padre tenían que irse. Luna se acercó al lobo y le lamió la cara, sus ojos llenos de una tristeza silenciosa. «Te encontraré de nuevo», le susurró. «Lo prometo». Lobo le respondió con un movimiento de cola, su corazón lleno de una esperanza que nunca antes había sentido. El capítulo termina con Lobo y Luna despidiéndose, con la promesa de volver a verse, pero el miedo de no volver a encontrarse, lo persigue, dejándolo ansioso por el próximo día. La confianza que había construido con Leo era real, pero el fantasma de su vida pasada todavía lo perseguía, dejándolo ansioso por el próximo día. El amor y la protección de Leo son reales, pero el fantasma de su vida pasada todavía lo persigue. La presencia de Laura, con su alergia, era el catalizador que podría llevarlo de vuelta a la oscuridad de su pasado. Pero el reencuentro con Luna, le había dado una razón para luchar, una razón para creer. Y el próximo día, Lobo se despertó, no debajo de la cama, sino en la cama de Leo, su cuerpo lleno de una nueva determinación. Ya no era solo un perro asustado. Era un perro con un propósito. Y ese propósito era encontrar a su amiga Luna, y asegurar que nunca más, ni ella ni él, estuvieran solos. El destino de su amistad estaba en sus manos, y la pregunta de si la encontraría o si se quedaría solo con Leo, lo persigue, dejándolo ansioso por el próximo día. El reencuentro con Luna había sido un torrente de emociones. La felicidad de ver a su amiga sana y salva, y la tristeza de saber que tenían que separarse, dejaron un eco en el corazón de Lobo. A pesar de la alegría, una nueva preocupación se instaló en su mente, la presencia de Laura y su alergia. El reencuentro con Luna, en lugar de calmarlo, lo había llenado de una nueva urgencia. Había visto la felicidad de su amiga, y sabía que solo podría ser verdaderamente feliz si ella también lo era, pero no sabía cómo conciliar ese deseo con la tensión en su propio hogar. Los días siguientes fueron un campo de minas emocional para todos en la casa. Lobo, por su parte, se sentía como una carga. Laura, con sus estornudos constantes, se sentaba lejos de él, y la distancia en sus ojos era un recordatorio constante de que su presencia era una amenaza para la felicidad de la mujer. Leo, atrapado entre su amor por Laura y su compromiso con Lobo, intentaba mediar, pero la tensión era palpable. Los susurros en la noche, los silencios tensos en la cena, y las miradas furtivas de Laura a Leo, eran un lenguaje que Lobo entendía a la perfección. La palabra, deshacerme, que había escuchado una vez, regresó con una fuerza aterradora. Una noche, mientras Lobo estaba acurrucado en su cama, escuchó la conversación de Leo y Laura. Las voces eran más altas, más tensas que nunca. «Leo, no puedo seguir así», dijo Laura, su voz llena de frustración. «Mi alergia es insoportable. Y lo peor es que me siento culpable. Siento que soy la que está arruinando todo, pero no puedo evitarlo. Mi cuerpo simplemente no lo tolera». Leo, con un tono cansado, respondió: «Lo sé, mi amor. Y lo entiendo. Pero no puedo simplemente deshacerme de él. Es mi responsabilidad». Lobo, al escuchar la palabra responsabilidad, sintió que su mundo se desmoronaba. Para Leo, él era una carga, una obligación. El miedo de ser abandonado de nuevo lo abrumó, y se deslizó fuera de su cama, arrastrándose hasta el rincón más oscuro de la casa, sintiendo que no tenía lugar en ese hogar. Se sintió como un intruso, una plaga. Y mientras el debate continuaba, los fantasmas de su pasado regresaron. La soledad de la calle, el frío, el hambre,
el miedo a la muerte. El perro, con el corazón latiéndole con fuerza, se escondió debajo de la cama. Las palabras de Laura lo perseguían: no puedo seguir así, mi cuerpo simplemente no lo tolera. Se dio cuenta de que si se quedaba, Laura se iría, y Leo se quedaría solo. Y si se iba, Leo estaría a salvo, pero él regresaría a la calle, a la oscuridad que había dejado atrás. Se sintió atrapado, sin salida, sin un lugar en el mundo. El miedo se apoderó de él, y su cuerpo tembló incontrolablemente. Su mente se llenó de imágenes: la lluvia, el frío, la cara de Luna, el rugido de los camiones de basura. Se sintió abrumado, y un aullido de desesperación se le escapó de la garganta. De repente, un olor extraño invadió la casa. No era el olor a comida o a flores, sino un olor acre, a quemado. El olor era tan fuerte que Lobo salió de su escondite, sus orejas se levantaron, y sus ojos se fijaron en la puerta. El olor se hizo más fuerte, y se dio cuenta de que venía de la casa de al lado. El olor de humo. El olor de peligro. Lobo corrió a la ventana y miró hacia afuera. La casa de al lado estaba en llamas. El fuego rugía, las llamas lamían las paredes, y el humo negro se elevaba hacia el cielo. Lobo gimió, su corazón latiendo con fuerza. Se dio cuenta de que la vida de sus vecinos estaba en peligro. Y la de Luna. Su amiga vivía en esa casa. Lobo ladró, su ladrido era un sonido frenético, lleno de urgencia. Se acercó a la puerta de Leo y rascó con sus patas, gimiendo y ladrando. Leo y Laura, al escuchar su alboroto, se callaron. Leo se acercó a Lobo, con el ceño fruncido. «¿Qué pasa, campeón?», preguntó, su voz llena de preocupación. Pero Lobo no podía responder con palabras. Solo podía ladrar, gimiendo, y rascando la puerta, su cuerpo temblando de pánico. Leo, al ver el comportamiento errático del perro, se inclinó, con el corazón en la garganta. El hombre se dio cuenta de que algo andaba mal, pero no sabía qué. Lobo, desesperado, corrió a la ventana, y miró hacia afuera. El fuego rugía, y el olor de humo se hizo más fuerte. Leo, al ver las llamas, sintió que su corazón se detenía. El hombre corrió a la ventana, sus ojos se abrieron en shock. «El fuego», gritó. «Tenemos que salir de aquí». Laura, al oír su voz, corrió a la ventana, sus ojos se abrieron en terror. «Oh, Dios mío», gritó. La casa de al lado. El fuego rugía, el sonido de los cristales rotos llenaba el aire. Lobo, al ver el peligro, se sintió impotente. Quería ayudar, quería salvar a Luna, pero no sabía cómo. Se quedó allí, en medio de la sala, con el corazón latiéndole con fuerza. Y de repente, un pensamiento se le vino a la cabeza. La perrita Luna. Ella vivía allí. Su vida estaba en peligro. Lobo ladró, su ladrido era un sonido frenético, lleno de desesperación. Él tenía que salvarla. Tenía que hacer algo. El capítulo termina con Lobo, desesperado, ladrando, su mente fija en la perrita Luna, que estaba atrapada en la casa de al lado, su vida en peligro. La pregunta de si podría salvarla, o si el fuego se la llevaría, lo persigue, dejándolo ansioso por el próximo día. El amor y la protección de Leo son reales, pero el fantasma de su vida pasada todavía lo persigue. Y el destino de su amistad con Luna estaba en sus manos, y la pregunta de si la encontraría o si se quedaría solo con Leo, lo persigue, dejándolo ansioso por el próximo día. Los frenéticos ladridos del lobo se mezclaron con el sonido rugiente del fuego. Era un cacareo desesperado, un sonido que venía de las entrañas de su ser. El perro, con el corazón en la garganta, corrió de la puerta a la ventana, de la ventana a la puerta, intentando desesperadamente comunicarse con Leo y Laura. El olor del humo se hizo más fuerte, y un sonido de cristales rotos y el crepitar de la madera llena el aire. «Lobo, ¿qué te pasa?», gritó Leo, su voz llena de pánico. Pero Lobo no podía responder. Su mente estaba fija en una sola cosa, el fuego. La vida de Luna estaba en peligro. Leo, al ver el comportamiento errático del perro, corrió a la ventana y su rostro palideció. La casa de al lado, la casa de los dueños de Luna,
estaba completamente envuelta en llamas. El fuego rugía, las llamas lamían el cielo nocturno y el humo negro se elevaba en una nube densa y asfixiante. «Oh, Dios mío», gritó Laura, su voz llena de terror. La mujer se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el infierno que se extendía al lado de su casa. Lobo, al ver el pánico en los rostros de Leo y Laura, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Su mente, entrenada en la calle para la supervivencia, funcionaba a toda velocidad. Corrió a la puerta de la calle, rascándola frenéticamente, y gimió. Leo, al ver la urgencia de Lobo, se acercó a la puerta y la abrió. Lobo salió corriendo, su pequeño cuerpo lleno de una valentía que no sabía que tenía. Leo, sin dudar, lo siguió. El fuego rugía, el aire se sentía espeso y caliente, y el olor del humo era insoportable. Lobo corrió a la puerta de la casa de al lado y comenzó a ladrar, su voz llena de una desesperación frenética. Leo se detuvo, su mente trabajando a toda velocidad. «Hay gente adentro», gritó. «Tenemos que sacarlos». Laura, que lo había seguido, sacó su teléfono y llamó a los bomberos, con las manos temblando. Lobo seguía ladrando, su voz ronca por el esfuerzo. Se acercó a la puerta de la casa de al lado y la arañó con sus patas, gimiendo. El humo salía de la casa, y el perro, al ver que nadie respondía, se dio cuenta de que tenía que hacer algo más. Se acercó a la ventana más cercana y saltó, golpeando con su cabeza el cristal. Una y otra vez, hasta que el cristal se rompió. Lobo se arrastró por la ventana, con su cuerpo temblando de pánico. El aire de la casa era espeso y caliente, y el olor de humo era insoportable. Lobo gimió, sus ojos llenos de lágrimas. El perro, sin saber a dónde ir, siguió su instinto. Corrió por la casa, buscando a Luna. El humo lo asfixiaba, y el calor era tan intenso que su piel le ardía. Corrió por los pasillos, ladrando, esperando que la voz de Luna le respondiera. De repente, escuchó un gemido débil. Era un sonido tan familiar, tan desesperado, que el corazón del lobo se aceleró. Corrió hacia el sonido, sus patas moviéndose a toda velocidad. El gemido venía de un armario. Lobo se detuvo frente al armario y comenzó a ladrar, su voz ronca por el humo. El gemido de Luna se hizo más fuerte. Lobo rascó la puerta del armario con sus patas, gimiendo y llorando. La puerta estaba cerrada. El perro se sintió impotente, incapaz de salvar a su amiga. Pero no se dio por vencido. Se puso de pie, y con todas sus fuerzas, empujó la puerta. La puerta se abrió, y allí, acurrucada, con los ojos cerrados, estaba Luna. Estaba débil, y su pelaje estaba lleno de cenizas. Lobo se acercó a ella y la lamió, intentando transmitirle calor. Luna, al sentir la lengua de Lobo, abrió los ojos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lobo, susurró. «Me salvaste». Lobo le respondió con un gemido, y la empujó hacia la puerta. «Tenemos que irnos», gimió. Luna, a pesar de su debilidad, se puso de pie, y corrió detrás de Lobo. Juntos, corrieron por los pasillos, esquivando las llamas, hasta la ventana rota por donde había entrado Lobo. La ventana era pequeña, pero Luna logró pasar. Lobo la siguió, con su cuerpo temblando. Al salir, la brisa de la noche se sintió como un bálsamo para su piel ardiente. Corrieron a la calle, donde Leo, Laura, y los bomberos ya habían llegado. Leo, al verlos, se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. «Lobo». «Luna», gritó. «Están a salvo». El hombre los abrazó, con su cuerpo temblando. Lobo, al sentir los brazos de Leo, se sintió seguro, pero el fantasma de la calle todavía lo perseguía. Y entonces, Laura, que había estado observando la escena con los ojos abiertos, se acercó al Lobo y se agachó. «Lobo», susurró, su voz llena de gratitud. «Me salvaste la vida». El perro se quedó inmóvil, sintiendo la mano de Laura en su cabeza. La mujer lo abrazó, sin importarle su alergia, sin importarle nada más. El abrazo de Laura era un bálsamo para el corazón del Lobo. Se dio cuenta de que no era una carga, no era un intruso. Era un héroe.
Y por primera vez desde que se despertó en el callejón, Lobo se sintió en paz. El capítulo termina con Lobo, en los brazos de Leo, con el corazón lleno de una nueva esperanza, pero la pregunta de si Luna lo encontraría o si se quedaría solo con Leo, lo persigue, dejándolo ansioso por el próximo día. El amor y la protección de Leo son reales, pero el fantasma de su vida pasada todavía lo persigue. Y el destino de su amistad con Luna estaba en sus manos, y la pregunta de si la encontraría o si se quedaría solo con Leo, lo persigue, dejándolo ansioso por el próximo día. El amor y la protección de Leo son reales, pero el fantasma de su vida pasada todavía lo persigue. El fuego había sido el crisol que transformó la incertidumbre en lealtad inquebrantable. Lobo, el pequeño guerrero de las calles, había superado su trauma más profundo, el miedo a la soledad y al abandono. Al salvar a sus vecinos y a Luna, había demostrado que no era una carga, sino una fuerza para el bien. El abrazo de Laura, a pesar de sus alergias, fue la prueba final. En ese abrazo, Lobo entendió que el amor no se basa en la ausencia de problemas, sino en la fuerza para superarlos. Después del incidente, la tensión en la casa de Leo se desvaneció. La alergia de Laura no desapareció, pero su actitud hacia Lobo cambió por completo. Ya no lo veía como una amenaza para su salud, sino como un protector, un héroe. Se acercaba a él con cautela, sus movimientos lentos y deliberados. Le ofrecía caricias suaves y le hablaba con una voz dulce. Por primera vez, Lobo sintió que Laura lo aceptaba completamente. Decidieron buscar una solución para la alergia de Laura. Con la ayuda de un especialista, encontraron un tratamiento que le permitía vivir con Lobo sin síntomas graves. El perro, por su parte, se adaptó a la nueva rutina. Tomaba sus medicinas, se quedaba quieto para que Laura lo cepillara, y aprendió a disfrutar de la atención que la mujer le daba. La casa, que antes se sentía como un campo de batalla emocional, ahora era un oasis de paz y de amor. La familia, que antes era una idea, ahora era una realidad. Una tarde, mientras Lobo y Leo paseaban, el perro se detuvo. Olfateó el aire con sus ojos cerrados, y una sensación de familiaridad lo invadió. Era el olor del viejo perro de la calle, una mezcla de tierra, lluvia vieja, y cansancio. El perro había prometido a Leo que siempre lo encontraría, y el viejo perro, fiel a su promesa, estaba allí. Estaba acostado en un callejón, su cuerpo más flaco que nunca, sus ojos cerrados, su respiración superficial. Lobo se acercó a él, y gimió. El viejo perro abrió sus ojos, y un destello de reconocimiento brilló en ellos. Lobo, susurró. Te encontré. Te dije que la soledad es la única constante. Pero su voz era un susurro, apenas audible. Lobo, con un nudo en la garganta, se acercó a Leo y gimió, su cola moviéndose de un lado a otro. El hombre, al ver la angustia de su perro, lo siguió. Lobo lo llevó al callejón, y le mostró al viejo perro. Leo, con sus ojos llenos de una tristeza infinita, se agachó. El hombre, que era veterinario, sabía que el perro no tenía mucho tiempo. Pero no se rindió. Con la ayuda de un veterinario, lo llevó a su clínica, y le dio medicinas, y lo alimentó, y lo cuidó. Durante los días siguientes, el viejo perro se recuperó. Su cuerpo, que antes parecía hecho de huesos y pellejo, se llenó de vida. Su pelaje, que antes era gris y opaco, ahora brillaba con un lustre sano. El viejo perro, que se había acostumbrado a la soledad, se sintió en paz. Estaba rodeado de amor, de cuidado, y de respeto. La vida, que antes era una lucha constante por la supervivencia, ahora era un regalo. Un día, el viejo perro se despertó y se encontró con Lobo, que lo estaba lamiendo. Gracias, Lobo, susurró. Me salvaste la vida. El perro, con un movimiento de cola, le respondió, te dije que la soledad no es la única constante. También hay amor. Y hay amistad. El viejo perro, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. El capítulo termina con el viejo perro, Lobo, Luna, Leo y Laura, todos juntos, en la casa de Leo, con el corazón lleno de una nueva esperanza. La casa, que antes se sentía como un campo de batalla emocional, ahora era un oasis de paz y de amor. La familia, que antes era una idea, ahora era una realidad.
Y el viejo perro, con un brillo en sus ojos, se dio cuenta de que su lección sobre la soledad había estado equivocada. Había encontrado a alguien que lo hacía olvidar que estaba solo. Y ese alguien era Lobo. El destino de la amistad con Luna y el viejo perro estaba en sus manos, y la pregunta de si los encontraría o si se quedaría solo con Leo, lo persigue, dejándolo ansioso por el próximo día. El amor y la protección de Leo son reales, pero el fantasma de su vida pasada todavía lo persigue. El hogar de Leo se había convertido en un santuario. La casa que una vez fue un refugio para Lobo, ahora se había transformado en un faro de esperanza para otros animales. La historia de Lobo y el incendio se había difundido por el vecindario, convirtiéndose en una leyenda. La gente, conmovida por la valentía del pequeño perro, comenzó a traerle animales heridos, perdidos o abandonados. Leo, con su corazón bondadoso, no podía rechazarlos. Y así, con la ayuda de Laura, la casa se convirtió en un refugio, un lugar donde los animales que habían conocido la crueldad de la calle podían encontrar un refugio seguro. El nombre de este refugio era, el Refugio del Lobo, en honor al pequeño guerrero. Lobo, con su instinto y sabiduría de la calle, se convirtió en el embajador del refugio. Era el quien calmaba a los animales asustados, les mostraba que podían confiar de nuevo y les enseñaba que el amor y la amabilidad eran más fuertes que el miedo. El refugio se llenó de vida, de ladridos, de maullidos y de risas. La soledad, que una vez fue la única constante de Lobo, ahora era un fantasma del pasado. El perro, que había conocido la oscuridad de la calle, ahora era el guardián de la luz. La vida de Lobo era un ciclo de dar y recibir. Recibía el amor y la protección de Leo y Laura, y a su vez, daba amor y protección a los animales que llegaban al refugio. Se hizo amigo de todos, de los perros que habían sido abandonados, de los gatos que habían sido maltratados, de los pájaros que habían perdido sus alas. La historia de su vida era un testimonio de la fuerza de la amistad, de la esperanza y de la perseverancia. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y morado, Lobo se encontraba en el jardín, rodeado de sus amigos. Luna, su eterna compañera, se acercó a él, y se acurrucó a su lado. Los dos perros, que habían conocido la soledad de la calle, ahora eran inseparables. Lobo, con un movimiento de su cabeza, la abrazó, y la miró a los ojos. En sus ojos, vio la misma alegría y el mismo amor que había visto en los ojos de Leo. La historia de Lobo se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad. La gente, al ver el refugio, se inspiró para hacer el bien. Los voluntarios llegaron en masa, y las donaciones se derramaron. El refugio, que había comenzado como una idea, se convirtió en una realidad. Lobo, el pequeño guerrero de las calles, había cambiado el mundo a su alrededor, una pata a la vez. El viejo perro, que había encontrado un hogar en el refugio, se acercó a Lobo. Sus ojos, que antes estaban llenos de cansancio, ahora estaban llenos de paz. Lobo, susurró. Me equivoqué. La soledad no es la única constante. También hay amor. Y hay amistad. Gracias por enseñarme eso. Lobo le respondió con un movimiento de cola, su corazón lleno de una paz infinita. La historia de Lobo era un testimonio de que la vida, a pesar de sus desafíos, siempre encuentra una manera de florecer. El perro que había conocido la oscuridad de la calle, ahora era el guardián de la luz. La casa de Leo, que antes se sentía como un campo de batalla emocional, ahora era un oasis de paz y de amor. Y la amistad de Lobo con Luna y el viejo perro era un recordatorio constante de que, no importa cuán lejos uno corra, siempre encontrará un hogar en el corazón de un amigo. El capítulo finaliza con Lobo, ya adulto, acurrucado en los brazos de Leo y Laura, con Luna y el viejo perro durmiendo a su lado. La casa está en silencio, llena de una paz que Lobo solo había soñado. El perro se duerme, su mente llena de recuerdos de su vida pasada, pero sin miedo, sin dolor. El pasado ya no lo persigue. Ahora, Lobo es el guardián de la luz, el protector de los animales, el embajador del refugio. Su vida es un testamento de que la esperanza, la amistad y el amor, son las únicas constantes.